antes de ser un cuarto, más o menos una distancia de esto a tu boca, de eso. Obviamente no todo el mundo tiene la misma voz, entonces cada uno va calibrando. Entonces yo tengo voz fuerte, yo puedo alejarlo más. Yo tengo voz muy suave, lo debería subir, pero ¿cuál es la distancia de mi boca? Los 4 dedos. Más o menos esa es la distancia. De ahí en adelante, no estoy dogmatizando, pero de ahí en adelante cada uno según su voz. Entonces algunos lo subirán a 2 porque tienen voz más suave. Otros lo extenderán a 5 o a 6 por cuestión de la voz. Pero qué bueno cuando tú estás leyendo, te estás escuchando. Y muchas veces, muchos de ustedes leen y yo tengo que estar haciendo un esfuerzo para escucharlos. Obviamente tengo una desventaja porque todos los baffles están hacia ustedes, no hay uno hacia mí. Entonces, algunos de ustedes leen tan despacitico que no alcanzo yo a escuchar. Sé que tal vez la comunidad los está escuchando, pero si por lo menos subieran un poquito el volumen, estaríamos escuchando todos. Y es una responsabilidad tuya como lector hacer que toda la audiencia te escuche. Entonces tú mismo calibres más o menos tu voz, más o menos los 4 dedos y coloca el micrófono a esta altura. Más o menos ahí alcanza a recibir la voz normal. Segundo consejo, después hablaremos uno a uno. Lectura previa. No salgan a leer sin haber leído antes. Hágalo, yo no puedo examinar ni saber si lo hiciste. Leer antes es darle también solemnidad, es darle a la lectura su dignidad. Lectura previa. Nunca salgan a leer si no han leído antes la cita que les toque. Y no estoy hablando de si voy a equivocarme, sí o no. No estoy hablando si voy a percibir, estoy hablando es la dignidad, es la grandeza de esta lectura. Luego, no debo ir a leerlo sin antes leerlo. Lectura previa. Son puras cosas prácticas que necesito que empiecen a hacer todos. Esa lectura previa seguramente te dará signo de puntuación, palabras, acento. Todo esa lectura previa puede propiciar, pero por encima de todo esto es lectura previa porque es la palabra de Dios y el respeto que se merece. Yo debo leerlo antes de salir. 3. Comience de forma pausada, sin precipitación. También puedo llamar nombre y apellido, porque estoy con ustedes muchos años. Comience de forma pausada, sin precipitación. Hace parte de la solemnidad de la palabra de Dios. Cuando arrancas precipitado, comunicas al pueblo eso. Le transmites al pueblo prisa, desespero, velocidad, y estás irrespetando al pueblo de Dios que está ante la palabra de Dios, que tiene el poder de comunicar paz, tranquilidad. Comience de forma pausada y
y sin precipitarse. Es respeto a la palabra de Dios. Llénense de aire y abren la boca. Llenarse de aire ayudará a que lo que digan tenga mucho más contundencia en su audiencia. Y abrir la boca. Van a leer, abran la boca. Hay que tener una buena dicción. Hay que entrenarse. Si yo estoy en un ministerio o una misión de esto, yo debo entrenarme constantemente, aprender a utilizar la respiración para que puedas dar una excelencia en la lectura. Algunos de nosotros tendemos a ser muy nasales. Muy bien, eso es natural. ¿Qué es una persona nasal? Que todo lo que lee sale más bien el sonido por la nariz. Suena, pero es su voz. Bueno, cuando tú aprendes a utilizar tu respiración, haces que la dicción sea más clara. Esto se obtiene practicándolo. Llénense de aire y abran la boca para que puedan decir las palabras como son. Esto uno lo practica mucho en el seminario. En los seminarios salir a leer es toda una odisea, porque después en las clases de liturgia te llaman la atención y usted jura leí bien, usted jura que lo hiciste bien, pero el liturgo siempre estará ahí en las misas de seminario para corregirte, para decirte. Y recuerden, leer bien no es solamente los signos de puntuación, también está la dicción, decir las cosas como se debe decir. Se respeta las voces. Todo el mundo tiene su tono y su tonalidad de voz. Pero cuando tú estás haciendo un esfuerzo y un entrenamiento, estás entrenando para leer la palabra, todas estas cosas debes incluirlo en tu entrenamiento. 5. Recuerda que prestamos nuestra voz a la palabra de Dios. Está muy interesante. Nunca se te olvide que tú estás prestando tu voz a la palabra de Dios. Estás prestando. Dios está utilizando tu voz. Está utilizando tu dicción. Está utilizando tu respiración para que sea su palabra. No se les olvide esta recomendación y es para que lo recuerden. 6. Si nos equivocamos, pause, no pida perdón. Si te equivocas, no trata de borrar tu equivocación siguiendo, arrancando. Pause, deténgase. Sí podemos equivocarnos, pero en vez de perdón o salir corriendo, deténgase y siga tu lectura. Deténgase. Te equivocaste, dijiste algo que no debiste decir, te diste cuenta. Uno puede volver a retomar. Era una pregunta, lo leíste sin darte cuenta que era pregunta. Cuando llegaste al final, viste la interrogación y no supiste cómo hacer que todo el cuento fuese pregunta, y tú mismo te das cuenta, la gente no pudo entender, porque tú leíste una pregunta como si fuese una exclamación. Entonces uno puede, tranquilo,
y vuelve y retoma la pregunta. No hay que decir, perdón, me equivoqué, nunca. Tranquilito y vuelve a seguir. Pero veo que cuando se equivocan, se aceleran más, como para decirle a la gente, no me equivoqué. Es una forma de borrarlo. Se equivocaron y en vez de tener la delicadeza de volver a leer la pregunta, porque lo leíste como exclamación, seguiste de largo como si no pasó nada y respetando la palabra de Dios y borraste tu error, cuando la idea era formular una pregunta. Y así las exclamaciones, así los corchetes o comillas, las comillas, así cada vez que pasamos por alto eso, están respetando la palabra de Dios. Y recuerdan Mateo 5, 17 al 20. Hay de aquel que salte una jota o una tilde de la ley, de la Torá. ¿Y qué quiso enseñar Jesús? Las tildes, la jota, la aca, cada letra tiene su valor. No me lo quites por nada. Respeta. Entonces, no hay que pedir perdón. Los silencios son esenciales. No sé si a veces tienen la prisa de terminar y por consiguiente no hay silencios. Los silencios son buenos. Usted está leyendo la palabra y hay un punto suspensivo, un punto seguido, un punto final, un punto de cambio de párrafo. Haga el silencio. No te pegues para ir a toda. Son necesarios. Pongan esto en práctica. Desde el domingo próximo yo no estaré para ver. Todos ustedes, para que aquellos que no han venido esta noche, al verlos lo pueden aprender. Octavo punto. Cuando terminan la lectura, levantan la cabeza y digan a la gente, palabra de Dios. No digan palabra de Dios con la cabeza bajo. Tú terminaste la lectura, levanta tu cabeza y diga, palabra de Dios. Siempre mirando a la gente, palabra de Dios. Y no te muevas de ahí hasta que el pueblo contesta, te alabamos Señor. Cuando te contestan, te alabamos Señor, si era la primera lectura, ahí sí te mueves. Pero tú termina la lectura, mira a la gente y diga, palabra de Dios. Cuando la gente termina, te alabamos Señor, es cuando tú te mueves para que siga el otro lector. Mucho menos, segunda lectura, palabra de Dios, y antes que la gente responda, tú ya vienes en procesión. No. Palabra de Dios, segunda lectura, la gente contesta, te alabamos Señor, y ahí empieza. Tú sueltas el ambón y venga a hacer su genuflexión. Termina mirando a la gente y diciendo, palabra de Dios. 9. Lo he repetido, una buena dicción. ¿Qué es una buena dicción? Seguramente Alicia nos puede decir más. ¿Qué es una buena dicción? En tu palabra, Auri, ¿qué es una buena dicción? Modular, pronunciar. La dicción es importantísima. Pero si estoy acelerado, difícilmente. Si no manejo mi respiración, difícilmente. Si estoy nervioso, no puedo hacer una dicción correcta.
Estás ante la palabra de Dios. No tengas prisa. Respiración adecuada. Acá los nervios, algunos porque otros ya no tienen nervios. Pero aquellos que no tienen nervios pueden pecar por exagerada confianza. La buena respiración te va a ayudar a controlarte y controlar tu lectura. Entonces es bueno uno practicar una buena respiración. ¿Cuál es la buena respiración? Inspirar por la nariz y botar por la boca. Inspirar por la nariz y botar por la boca. A veces les puede corresponder lecturas donde hay párrafos extendidos, largos. Si no lo has practicado lectura previa, como les decía, uno de los puntos, cuando estás delante del párrafo, vas a toda y pierdes el sentido de lo que estás leyendo. Otro punto, la inflexión de la voz. La inflexión de la voz implica subirlo, bajarlo, suavizarlo, empoderarlo. La voz es toda una herramienta que lo podemos utilizar para varias cosas. Decir las cosas con una inflexión, con suave, con fuerte, cortante, más directo, dialógico. Todo ese proceso uno lo hace con la voz. El simple hecho de estar leyendo, usted tiene que diferenciar cuando hay un diálogo dentro de la lectura, cuando hay una conversación. Jesús, Pedro dijo, Andrés habló, en fin, o Abraham contestó y Dios dijo. Todas esas cosas, qué bueno, sin entrar en tanto teatro y dramatismo, pero si yo estoy diciendo y dijo Yahvé, qué bueno que aquello que va a decir Yahvé tenga algún tipo de sonido en tu voz, a diferencia de cuando habla Abraham, Moisés o David, porque esa inflexión de tu voz transmite a las personas que es Dios quien está hablando, que es la voz de Dios. Y tú, como uno de los puntos estás prestando tu voz para la palabra de Dios. Qué bueno que eso lo tengas en cuenta. Otro, hacer las pausas correctas. Hacer las pausas correctas. Esas pausas que son necesarias, no hacerlas puede cambiar el sentido total de un texto, de un párrafo, de un relato, de lo que estás leyendo. De ahí que es tan importante esas pausas correctas. Estas 12 o 13 recomendaciones que les estoy dando es para lo práctico. No es un seminario propiamente en torno a la palabra, el contenido. Es un seminario en torno a el ejercer el ministerio de la lectura en la iglesia o proclamadores. Y lo he apoyado en ese pasaje bíblico donde Jesús le da importancia a una tilde. Jesús les he explicado por qué le da esa importancia a la tilde, porque en el hebreo son una cantidad de puntos que colocan sobre las letras para diferenciar una A de una E, porque en el hebreo no existen las vocales. Ninguna de las 5 vocales existen. Usted dice, ¿cómo así?
puede existir una lengua que no tiene vocales, el hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿cómo hicieron? A punta de puntos. Los punticos, dos punticos es una E, un punto es una A, una rayita es una U, y así todos significan lo que tiene que dar el sentido de la palabra. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la palabra Yahvé y Jehová? El único problema es estos puntos. Es el único problema. ¿Por qué los evangélicos dicen Jehová y nosotros decimos Yahvé? El único problema está en los puntos A, E o A. Yahvé o Jehová. Solamente eso. Las tres vocales siguen en hebreo. Las tres vocales. ¿Qué hicieron? Metieron A, E, los católicos, los evangélicos metieron E o A, Jehová, Yahvé. Nosotros metimos solamente dos. Esto es simplemente para que se den cuenta que cada cosa es y tiene su significado. Estos consejos los he sacado para que empiezan ustedes a ponerlos en práctica. ¿Cuál es el criterio del micrófono, Félix? El criterio de usar el micrófono para que los que acaban de llegar. El criterio general es un cuarto. Esto. Aquí es donde debe estar. Primer consejo, un cuarto. Pero como ha dicho Félix, todos tenemos tono de voz diferente. Pero este es el criterio litúrgico. El micrófono aquí no es litúrgico. Pero bueno, hay gente que no tiene voz y le toca así. El criterio es esto. Obviamente, cada micrófono es diferente. Los micrófonos a veces aquí recogen, otros hay que subirlos, pero es simplemente para que lo tengan presente. Este es más o menos la distancia que debe tener. Ahora, ¿en qué consiste la lectura previa? Lectura previa. ¿Y para qué y por qué? Se debe hacer el ejercicio de conocer la lectura, leerla con anticipación para saber todo el contexto, para poder identificar los signos de situación que viene a esta lectura. Si no conocemos la lectura antes, estamos irrespetando la palabra de Dios. Conocerla antes es signo de honor y por eso hay. Fundamentalmente esa segunda parte, porque puedes estar sobrado en la lectura. Entonces, no tengo que leerlo porque yo estoy sobrado. Y puede uno estar sobrado en la lectura, pero por reverencia. Por eso dije la segunda parte me gusta más, porque si estoy sobrado, ¿para qué lectura previa? Y uno puede estar sobrado. Por más que esté sobrado, es la reverencia. Fundamentalmente la lectura previa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y se lee previamente más por reverencia. Obviamente ahí aprovechas signo de interrogación, signo de puntuación, palabras, pero es palabra de Dios. Voy a hacerlo antes de, porque es palabra de Dios. Metan ese orden en
su cabeza para que, porque vuelvo a lo mismo. A veces vemos lecturas que lo hemos hecho antes y tú dices, esta lectura ya lo sé. Pero ¿por qué lo tengo que? Porque es palabra de Dios. No, yo voy a hacer los signos y puntuaciones. Sí, pero como es palabra de Dios, nunca salgan a leer sin haber hecho lectura previa. Lectura previa. Kimberly, explícales, comience de forma pausada, no precipitada. ¿Qué dije? Que se entiende ya sin decir nada. Comenzar a leer de forma pausadas, con calma, transmitiendo paz, sin prisas, abriendo la boca, teniendo una buena dicción, aprendiendo a manejar la respiración, respirando profundo para transmitir claro el mensaje. Muy bien. Fundamental, no precipitarse. Esa prisa desdice de la palabra de Dios. Y aunque los nervios a veces nos juegan la pasada y nos ponen a apresurar, no se apuren, no corran. Y para eso hay que comenzar. Si tú comienzas calmado, la tendencia es continuar calmado. Si arrancas apresurado, con el tiempo hasta puede bajar un poco o hasta subir. Pero comience de forma pausada. Es muy importante el arranque. Kimberly lo tocó, pero igual Alicia, llenarnos de aire y abrir bien la boca. Explique un poquito para qué, por qué abrir, llenarnos de aire y abrir la boca. Cuando iniciamos la lectura, como recomienda el Padre, es muy importante que hagamos una pausa desde la parte de la psicología, captamos la atención, y desde la parte de nosotros, desde la parte litúrgica, además de captar la atención, llenamos de aire, transmitimos tranquilidad y podemos ya aplicar razonable y avanzar como debe ser. Okay. Bien, claro. Recordar que estamos prestando la voz a la palabra de Dios. ¿Qué entiendes por eso? Es importante cuando estemos frente a nuestros hermanos, estamos prestando la voz, o sea, que estemos concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, por eso, de regreso, hay que hacer una lectura previa para revisar lo que hemos leído, lo que nos toca leer, ¿no? Entonces, solamente estamos prestando la voz. Subrayo este recuerdo. Subrayo recordar. Recordar es recordar, volver a meterlo en el corazón. El corazón. Es como estás haciendo algo rutinario, monótono. Acuérdate. Y el recordar puede ayudarte. Yo estoy prestando mi voz para proclamar la palabra de Dios. ¿Quién usa a quién? ¿La palabra de Dios me está usando a mí o yo estoy usando la palabra de Dios? Es la palabra de Dios que está utilizándome a mí. Recuérdalo de vez en cuando. Recuérdalo. Hágalo parte de tu entrenamiento. Recordar un poquito antes de salir puede generar en ti más piedad, más devoción. Saber que Dios va a utilizar mi voz. Francia, si nos equivocamos, nos detenemos un instante, nunca pidan perdón. Nunca pidan perdón. Cuando estamos leyendo,
pausas y vuelves a elaborar la pregunta. En liturgia no se recomienda disculpa, perdón, no. Pero tampoco se recomienda pasar de largo, porque cuando tú te das cuenta que te equivocaste y sigues de largo, estás irrespetando la palabra de Dios. Y recuerda, ni una tilde de la ley se puede cambiar. Lo dice Jesús, Mateo 5, 17 al 20. Ni una tilde me lo cambie. Y el que cambia una tilde y lo enseña hacia los hombres será el más pequeño en mi reinado. Porque esta ley lo enseña tal cual es. Luego, si tú te equivocas leyendo, pause y vuelve a hacer la lectura, o el brano, el pedacito, o la palabra. Tú dijiste una palabra que en el momento que salió de tu boca, en tu mente se viene y dice, yo dije Samaria, Samaria. No, es Samaria. Samaria es diferente. Por colocar un ejemplo. Ok, Monte Moria, no Moría, es otra cosa diferente. Monte Moria, como si tuviera la tilde en la O. En hebreo termina con H, ya que muchas veces en el español lo van a colocar y la H es la H acá, entonces Moriak. Olvidamos la pronunciación hebrea y haga la acentuación en la Mo. Monte Moria, no Moría, no Moria. Simplemente esas cositas. Obviamente a veces se equivocan y tampoco se dan cuenta que se equivocaron. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? Tal vez no hubo una lectura previa, tal vez no se acercó a preguntar, ¿cómo se dice este nombre? O alguien del grupo, no sé cómo se dice esto. Entonces, cuando se equivocan y se dan cuenta, no barre con tu equivocación, porque veo que muchos lo hacen. Siguen de largo, hasta se aceleran como para engañar a la gente que no me equivoqué. Yo me di cuenta que te equivocaste y saliste a todo. Te equivocaste. Si es una frase, vuelva. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo repetiste, no pasó nada. No hay problema. Pero no diga perdón, disculpe, sino haga el silencio y prosiga. Mónaco, los silencios son esenciales. Los silencios son esenciales. Lo que tú quieres explicar. Bueno, siempre al iniciar una lectura hay que iniciar como pausado. Y siempre, por ejemplo, Moisés habló a su pueblo. Silencio poquito y continuar con la lectura para que no se sienta como una lectura algo rápida. Y los silencios siempre hacen que el feligrés capte y esté pendiente o haga un seguimiento de la lectura. Hacemos pausa, un silencio para estar más acorde a la lectura y que el feligrés entienda más o menos o entienda bien la lectura. Okay. Los silencios ayudan a captar la atención. Una cosa muy frecuente que uno hace, por ejemplo, en psicología, son los silencios. Silencio con la persona que te está hablando. Y esos silencios logran muchas cosas en tu paciente. No es hablar todo el tiempo. Entonces traigo a colación esto porque los silencios llevan a la profundidad. Los silencios permiten profundidad en tu lectura. Si usted salta puntos seguidos, saltas puntos suspensivos,
saltas puntos apartes, como nada, créame, estás masacrando la palabra. Un punto aparte requiere un silencio. Un punto seguido es bueno un silencio. Un punto suspensivo es bueno un silencio. Fundamental. Marca ahí. Terminado la lectura, mire a la gente y diga palabra de Dios. Cuando termina la lectura, no diga palabra de Dios, no. Terminó la lectura, palabra de Dios. Explique. Cuando terminamos la lectura, debemos levantar la cabeza, mirar la feligresía y decir palabra de Dios. Y luego con pausa y se va bajando, ¿no? Palabra de Dios y bajando de una vez. ¿Por qué? No mirar hacia la palabra de Dios. Y esperar a que el pueblo responda. Esa es la clave. Si la gente, palabra de Dios, la gente contesta, ese es el espacio tuyo para moverte. Nunca recibas, te alabamos Señor en movimiento. No. Palabra de Dios. Cuando terminan de decir Señor, ahí sí, a su procesión. Buena dicción. Eleni. Buena dicción. Dicción. ¿Qué es eso de una buena dicción? Es modular, es una corriente pronunciar bien. Hacerlo de forma pausada, tranquila, para que la lectura se pueda la verdad. Anteriormente parecía que si uno lo hace de manera, si uno empieza a leer muy rápido, como precisamente se puede lograr una lección, se puede pronunciar bien, se puede pronunciar de manera adecuada. Perfecto. Esa buena dicción implica practique. Practique. Uno practica algunas cosas que tú quieres mejorar en la lectura. Cuando uno cree que ya la sabe toda, uno no practica una buena dicción. Por ejemplo, solamente para que se den cuenta, si nosotros fuésemos a España y nos dieran una lectura, nos tirarían tomates cuando tenemos que enfrentar una Z y una S. Para nosotros, aquí es Z y S es lo mismo. En España, yo no lo sé, pero en España la Z es Z. Y el que no lo pronuncia como Z está fuera. Aquí nosotros no hay diferencia. Uno ve Sion, Z, Sion, la S o en cualquier palabra, y para nosotros es lo mismo. No piensa. En España es tan diferente y que tú no das la diferencia entre Z y S, tú no sabes leer en español. Yo no lo sé hacer, pero sí sé que tiene su gran diferencia. Ahí es donde uno dice una buena dicción es importante. Pero cuando solamente nos quedamos en nuestro pequeño mundo, uno pudiera pensar que da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Luego, hagamos lo que tenemos que hacer, la forma como debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está el gran misterio de la palabra de Dios. Y eso es clave y fundamental. Victoria, respiración adecuada. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? Respiración adecuada. La respiración adecuada nos ayuda a poder
que no todos tienen ojo 20/20 y levantar la cabeza después no vuelven a encontrar ni dónde iban y ahí sí. Pero es muy sensato y sabio. ¿Cómo logramos eso? Practicando. Eso, a veces por el miedo, les da miedo levantar la cabeza porque después se pierden. Hay truquitos que pueden utilizar para poder levantar la cabeza y volver a caer en el punto. Es muy bueno porque de una u otra forma ayudas a direccionar la lectura a la gente. Si tienen buenos ojos y si tienen el truco de apoyar el dedo, ahí sí pueden levantar. ¿Ok? Francia y después Mónaco. Mantener la cabeza. Ok. Seguramente lo que Robert dijo es lo último en la liturgia. Él está en el seminario. Pero desde mi perspectiva, ese levantar la cabeza es una forma de, yo soy un proclamador, entonces yo estoy interactuando y esa mirada puede ser desde mi perspectiva, no entro a discutir lo que dijo Robert, pero creo que interactuar de vez en cuando con la gente es lanzando la palabra, pero bueno, eso lo tendremos que definir. Mónaco y después Alicia. Alicia, después Eleni. Victoria tenía la mano levantada. Alicia, Eleni y Victoria.
entendiste lo último? De Eleni. Eleni, ¿puedes subir la voz lo último? Ahora sí, Victoria. Bueno, nosotros vamos a tomar un criterio acá. Últimos dos, Kimberly y Félix para cerrar. Y Auri, Kimberly. ¿De qué manera? Apreciaciones sin tema corrido. En el punto 8 me hablaba de que alabamos Señor también para tener en cuenta los años. Hay lectores que se van hacia atrás sin terminar en el público contexto. Y lo otro, padre, usted decía hace ya domingos largos que los comentaristas no se podían bajar antes de que el pueblo hiciera la venia. Entonces, para tener en cuenta porque los comentaristas a veces hacen ese tipo de acción. Félix.